Ya. Alcance. Bueno, este capítulo aplica el diseño de miembros para que cumplan los requisitos mínimos de funcionamiento. Entre ellos tenemos deflexiones debido a cargas gravitacionales a nivel de servicio, distribución de fuerza o presión en losas en una dirección en vigas para control de fisuración, refuerzo para detracción y temperatura, esfuerzos admisibles en miembros de concreto preesforzados sometidos a presión. Eh, Deflexiones debido a cargas gravitacionales de servicio. Bueno, esta sección cubre únicamente deflexiones o deformaciones que puedan ocurrir en condiciones de carga de servicio, ¿no? Cuando se calculan deflexiones dependientes del tiempo, deben considerarse únicamente la carga muerta y la porción de la carga viva que actúa de forma permanente. Siguiente, por favor. Deflexiones máximas admisibles. Bueno, aquí tenemos una tablita. Como primer miembro tenemos techo plano. Ya, techo plano. Bueno, entre las condiciones que dicen que no soporten ni estén ligados a elementos no estructurales susceptibles de sufrir daños debido a deflexiones grandes. Bueno, ¿a qué se refiere con elementos no estructurales? Bueno, elementos estructurales vendrían a ser los muros, y y el límite de deflexión, que vendría a ser la deflexión admisible, es L sobre 180. Bueno, este tipo de techo plano lo podemos ver aquí en la imagen, que vendría a ser la parte superior, que no lleva muro, ¿no? Es por eso que es L sobre 180. Entrepiso. Bueno, entrepiso vendría a ser losa, que es L sobre 160, la deflexión máxima admisible. Tenemos también techos o entrepiso. Entre las condiciones dice soporten o estén ligados a elementos no estructurales. También esta vez se divide en dos: susceptibles de sufrir daños debido a deflexiones grandes, susceptibles de sufrir daños debido a deflexiones grandes. Bueno, ¿qué quiere decir la primera, susceptible de sufrir daños debido a deflexiones grandes? Esto quiere decir que, por ejemplo, ahí vendría a ser los ladrillos de 6 huecos. ¿Por qué? Porque estos vienen a fisurarse fácilmente y se puede ver, y no susceptibles de sufrir daño debido a presiones grandes, a deflexiones grandes. Ahí vendría a ser los ladrillos adobitos que acompañan un poco a la deflexión en una viga, ¿no? Y ahí tenemos las deflexiones máximas, que L sobre 480, L sobre 240. Siguiente, por favor. Cálculo de deflexiones inmediatas. Las deflexiones inmediatas deben calcularse mediante los métodos las usuales para deflexión elástica, teniendo en cuenta los defectos de fisuración y del esfuerzo en la rigidez del miembro. Bueno, momento de inercia efectiva. Bueno, hay dos tipos. Por ejemplo, dice el momento A. ¿Qué vendría a ser el momento A? Es el momento máximo último, ¿no? Dice que es menor o igual a 2 tercios sobre el momento de fisuración. El otro es momento A mayor o igual a 2 tercios momento de fisuración. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, cuando el momento A menor o igual a 2 tercios del momento de fisuración, directamente nuestro momento efectivo vendría a ser nuestra inercia bruta, ¿no? Y cuando el momento A es mayor a 2 tercios del momento de fisuración, tendríamos que calcular el momento de inercia, que es esa fórmula donde es inercia crítica sobre 1 menos 2 tercios de momento de fisuración sobre MA, todo eso elevado al cuadrado, 1 menos la inercia crítica sobre la inercia bruta. También sabemos que el momento de fisuración es igual a FR, que vendría a ser la resistencia de hormigón a flesotracción por la inercia bruta sobre la distancia baricéntrica de la línea neutra, que vendría a ser 7. Y a su vez la resistencia del hormigón a flesotracción es igual a 2 por lambda raíz cuadrada de FC'. Como sabemos, lambda para hormigón vendría a ser a 1 porque es el peso normal, ¿no? Y FC', como sabemos, la resistencia de hormigón. Y ET vendría a ser H sobre 2, o sea, es la altura de la viga sobre 2, y la inercia bruta
como sabemos que es igual a la fórmula, base por altura al cuadrado dividido entre 12. Siguiente, por favor. Ya, para losas y vigas preforzadas, clase C y clase T, los cálculos de expresiones deben ingresarse en un análisis de sección fisurada transformada. Los cálculos se pueden hacer en una relación momento de expresión bilineal o en un momento efectivo de inercia, como se define en la ecuación. Vigas preforzadas, ¿qué quiere decir? Estas son vigas que están pretensadas, ¿no? Y la fórmula vendría a ser la siguiente. Ahí tenemos, como podemos ver, que la inercia efectiva vendría a ser igual a momento crítico sobre momento A, todo eso elevado al 3 por la inercia bruta más 1 menos momento de fisuración sobre momento A, todo eso elevado a 3 por la inercia crítica, y donde momento de fisuración se calcula en la siguiente fórmula, como lo pueden ver ahí en la imagen. Bueno, siguiente, por favor. Cálculos de deflexiones dependientes del tiempo para miembros no preforzados. La deflexión adicional dependiente del tiempo resultante del flujo plástico y retracción en miembros de aflexión debe determinarse multiplicando la deflexión inmediata causada por la carga sostenida por el factor lambda delta, que es igual a epsilon, que vendría a ser el factor dependiente del tiempo, sobre 1 más 50 ρ, que ρ vendría a ser la cuantía de la armadura comprimida. Ya, como podemos ver ahí la tabla siguiente, que es el factor dependiente del tiempo a la carga sostenida. Tenemos para duraciones de carga sostenida que son ahí de meses, tenemos 3 meses, 6 meses, 12 meses y 60 meses. Con eso podemos calcular el epsilon, el dependiente del tiempo. O también podemos calcular mediante la gráfica. Por ejemplo, en caso de que nos pidiera la deflexión a largo plazo, directamente tomaríamos como 5 años, 6 meses, y el epsilon vendría a ser 2. Eso fue un ejemplo. Siguiente, por favor. Miembros preforzados. El cálculo de las deflexiones a largo plazo de miembros de concreto preforzados sometidos a flexión es complejo. Los cálculos deben tenerse en cuenta no solo el incremento de la deflexión debido a los refuerzos por flexión, sino también las deflexiones adicionales a largo plazo, que son el resultado de comportamiento del miembro a flexión. Cálculo de deflexiones de construcción con concreto compuesto. Los miembros compuestos y concretos se deben diseñar para cumplir con los requisitos de resistencia constante horizontal, dado que se han hecho pocos ensayos para el estudio de la deflexión inmediata y a largo plazo de miembros compuestos. Bueno, esta parte mi compañero nos va a explicar un poco más a detalle, ya que son vigas o miembros reforzados que son tensadas, ¿no? Son pretensadas, y mi compañero le va a explicar un poco más sobre eso. Va a continuar mi compañero. Acabo de presentar el Johnny, ¿no? Sí, ingeniero. Ya, ¿a quién le toca ahora? Buenos días, ingeniero. Me toca a mí. Mi nombre es Juan Manuel Durán Frías y soy el número 20 de la lista. Ya. Bueno, continuando con la exposición, a mí me tocó la parte de distribución de refuerzos, flexiones, vigas y losas en una dirección. Ya. El refuerzo adherido debe estar distribuido para controlar la fisuración en zonas de tracción por flexión de losas y vigas. Y en este punto lo que vemos es la distribución mayormente del refuerzo, lo cual tiene que cumplir el siguiente requisito. El espaciamiento del refuerzo adherido más cercano a la cara de tracción no debe exceder los valores de la tabla 24.3.2 que le voy a mencionar en la siguiente diapositiva.
Bueno, como le mencioné que el espaciamiento de refuerzo más cercano a la cara de tracción no debe exceder estos valores, ¿no?, de la tabla 24.3.2, o sea que el espaciamiento máximo de refuerzo adherido en las vigas y losas en una dirección preforzada clase C y no preforzada. Antes de avanzar, le voy a explicar qué significa esta parte, la clase C. El título C te proporciona los requisitos mínimos para el diseño y la construcción, y también cubre la evaluación de resistencia de estructuras existentes. ¿Ya? Entonces, vamos a ver los espaciamientos máximos para preforzada clase C y no preforzada. Aquí la tabla divide en tipos de esfuerzo, que puede ser barras o alambre corrugado, refuerzo preforzado, adherido y combinación de barras o alambre corrugado y refuerzo preforzado adherido, el cual para el primero tiene que ser menor a las siguientes especificaciones. O sea, tiene que ser menor porque ese es el espaciamiento máximo, donde S se va a medir en milímetros. ¿Ya? Lo mismo para la segunda fila, tiene que ser menor a las siguientes especificaciones, y por lo tanto para la tercera, ¿no?, que es la combinación de alambre de barras o alambre corrugado. Pero ahora viendo donde F sub C es igual al esfuerzo calculado, o sea, donde ven F sub C es el esfuerzo calculado y C sub C es la menor distancia desde la superficie del esfuerzo a la cara de tracción. Y delta F sub C es la variación del esfuerzo, donde estos dos, que es el esfuerzo calculado y la variación del esfuerzo, tienen que cumplir ¿Cuánto le presta? con la especificación del 24.3.2.1 y 24.3.2.2. ¿Cuánto le presta? Que para el primero, que es el esfuerzo calculado, F sub C debe cumplir con este requisito, donde debe obtenerse con la base del momento no mayorado. O sea, ese F sub C lo calculamos, pero con el momento no mayorado, o debe permitir tomar F sub C como 2/3 de F sub Y, que es la tensión de fluencia del C. Y cuando el control de fisuración es crítico, no se puede considerar mucho la reducción de F sub C, que es el esfuerzo calculado. Y la siguiente especificación que tiene que cumplir la variación del esfuerzo, que es delta F sub C, es para carga de servicio debe ser igual al esfuerzo calculado con base en un análisis usando la sección fisurada menos el esfuerzo de compresión, donde el esfuerzo de compresión es F sub D sub C. Y ese esfuerzo de compresión es igual Manuel, al C. te corrijo ahí en todas las partes que lees la S como si fuera C. S, no. Sí, F sub S. Gracias. Donde el esfuerzo de compresión es igual al esfuerzo efectivo en el acero de preforzado. ¿Ya? Y también hay un requisito donde el delta F sub S no debe exceder los 250 MPa. O sea, si es menor a 140 MPa, no se debe cumplir los requisitos de la tabla 24.3.2, que en esta tabla acá no tiene que cumplir esos requisitos en caso que sea menor. Y ahora, aquí, como estamos tratando de fisuraciones, una pregunta que hacemos: ¿cómo hago un mejor control de fisuración? Bueno, según la ACI, el mejor control de fisuración se obtiene cuando el esfuerzo está bien distribuido en la zona máxima de tracción del concreto, y también que varias barras con un espaciamiento moderado, como pueden ver en la imagen, son mucho más efectivas para controlar la fisuración que una o dos barras de mayor diámetro de área equivalente. O sea que es mucho mejor varias barras, ¿no?, con espaciamiento moderado, como pueden ver, que sí o sí tiene que cumplir el requisito de la tabla 24.3.2. Ahora nos vamos al siguiente punto, que es el 24.4, que es el refuerzo de retracción y temperatura. Un ratingo lo podés volver a la anterior figura.
Sí. Ahí te quería preguntar, en el gráfico que tenés a la izquierda, tenés la parte de tracción en la parte inferior de la viga, ¿no? Entonces, Sí. esos fierros que se ve que dice refuerzo superficial, dice, ¿no? Refuerzo superficial. Y los de abajo dice refuerzo en tracción, flexión positiva. Eso que dice refuerzo superficial, ese fierro es considerado en el cálculo para absorber el área requerida por la tracción en la viga. No, ingeniero. ¿Cómo se lo considera entonces ese fierro? Como un esfuerzo, Es un refuerzo superficial, es como una armadura de piel. sí, exacto. Sí. Es Porque son más o acá los menos, abajo los que exactamente resisten. Los los de acá, abajo son los que resisten. sí, y Correcto. los abajo, y en este caso los arriba, ¿no? ¿Por qué arriba está el fierro ahí? Porque es una flexión negativa. Se está traccionando la parte de arriba. Eso ya. Ya sigamos. Bueno, ahora nos vamos para la otra parte, es la refuerzos, retracción y temperatura. Bueno, en los estructurales en una dirección donde el esfuerzo, perdón, a flexión se tiende a una dirección, se debe colocar refuerzo en una dirección perpendicular al esfuerzo a flexión para resistir los esfuerzos debido a retracción y temperatura. Porque se requiere refuerzos, retracción y temperatura para minimizar la fisuración. O sea, solamente para eso se ocupa, para minimizar la fisuración y amarrar la estructura, con el fin de garantizar que se actúe como se supone en el diseño. Y para eso tiene que cumplir la tabla siguiente, que es la cuantía mínima de esfuerzo conjugado de retracción y temperatura calculada sobre el área bruta del concreto, donde está dividida en tipo de esfuerzo, F sub y, que es la tensión de fluencia más pascales, la cuantía mínima del refuerzo. Y bueno, como ya mencioné que es para el refuerzo no preforzado y preforzado, en este caso para el refuerzo no preforzado, el esfuerzo conjugado empleado como refuerzo de retracción de temperatura debe colocarse según a los siguientes puntos. Que la cuantía de refuerzo conjugado calculada con respecto al área bruta de concreto debe ser mayor o igual a 0,018. Ese es el primer punto. El siguiente es que la separación sea menor o igual a 5 veces h, como pueden en la imagen, o la separación sea menor o igual a 450 milímetros, 4,5 centímetros, ¿no? La separación. Y el otro punto que tiene que cumplir es el esfuerzo de retracción y temperatura debe ser capaz de desarrollar F sub y en tracción, que es la tensión de fluencia del acero. Y otro requisito que es para losas prefabricadas no se requiere refuerzo de retracción y temperatura si cumplen los siguientes requisitos: que los miembros prefabricados no son más anchos que 3,7 metros y los miembros prefabricados no están conectados mecánicamente. El siguiente punto es que el refuerzo no requiere para resistir esfuerzos transversales de flexión, o sea, que ese miembro prefabricado no tiene que resistir los esfuerzos transversales de flexión, cual no es su objetivo. Y por último, que el refuerzo preforzado tiene que cumplir los requisitos del esfuerzo preforzado empleado como refuerzo de retracción y temperatura se han seleccionado para proporcionar una fuerza efectiva a la losa, aproximadamente igual a la resistencia de fluencia del refuerzo no preforzado de retracción y temperatura. Y también nos dice que el refuerzo promedio mínimo de compresión después de la pérdida debe ser al menos 0,7 megapascales sobre el área total del concreto. Y esa es la especificación para el refuerzo preforzado y anteriormente para el refuerzo no preforzado. Y le paso la palabra a mi siguiente compañero. Continuando la exposición, vamos a hablar de aquí de los 4 puntos, ¿no? De los esfuerzos admisibles en miembros concretos preesforzados sometidos a flexión y la clasificación de los miembros y los esfuerzos admisibles en el concreto después de la aplicación del preesforzado y como cuarto punto sería el esfuerzo admisible en el concreto sometido a compresión. Siguiente, por favor. Primer punto,
que hablaremos es de los esfuerzos admisibles en miembros de concreto preesforzado sometido a flexión. Bueno, aquí nos habla que los esfuerzos admisibles en el concreto se incluyeron para controlar el funcionamiento, ¿no? Pero no para garantizar una resistencia estructural adecuada, la cual debe verificarse de acuerdo a otro tipo de reglamento. Siguiente. Nos dice también que se deben limitar los esfuerzos en el concreto en miembros preesforzados sometidos a flexión de acuerdo a los requisitos del capítulo 24.5.2 hasta el 24.5.4, lo que vamos a ver más adelante, ¿no? También nos habla de que en los cálculos de los esfuerzos en transferencia del preesforzado bajo carga de servicio y en el estado correspondiente a carga de fisuración, se debe emplear la teoría elástica, cumpliendo con las suposiciones de A y B, como se muestra en la imagen, como se muestra en la pantalla. El inciso A nos habla de que las deformaciones unitarias varían linealmente con la distancia al eje neutro, de acuerdo con el capítulo 22.2.1, que habla del equilibrio y compatibilidad de las deformaciones. Como inciso B es que en las secciones fisuradas el concreto no resiste la tracción. Siguiente, por favor. Como segundo punto, aquí vamos a hablar de la clasificación de los miembros preesforzados sometidos a flexión. Siguiente. Aquí dice, ¿no?, que los miembros preesforzados a flexión deben clasificarse como clase U, clase T o clase C, de acuerdo a la tabla que se muestra en la pantalla. Bueno, para los miembros de clase C se supone como un comportamiento como miembro fisurado, que su límite de FT tiene que ser menor o igual a 0,62 de la raíz cuadrada de FC'. FC' vendría a ser la resistencia especificada a la compresión del concreto, y FT vendría a ser el esfuerzo en la fibra extrema por tracción. Y para los miembros de clase C se supone como un comportamiento como miembro fisurado, y que su límite es que FT tiene que ser mayor a la raíz cuadrada de FC'. Y el comportamiento de los miembros de la clase T se supone como una transición entre los fisurados y los no fisurados, que su límite de FT tiene que ser 0,62 de la raíz cuadrada de FC', tiene que ser menor a FT, y FT tiene que ser menor o igual a la raíz cuadrada de FC'. Siguiente. En el siguiente vamos a hablar de los esfuerzos admisibles en el concreto después de la aplicación del preesforzado. En esta etapa, los esfuerzos en el concreto son causados por el peso del miembro y la fuerza del acero preesforzado después del gateo, reducida por las pérdidas debidas al asentamiento del anclaje y al acortamiento elástico del concreto. Siguiente, por favor. Dice que los esfuerzos en la fibra extrema de compresión calculados inmediatamente después de la aplicación del preesforzado, antes de la pérdida, no deben exceder a los límites que se muestra en la tabla 24.5.31, que habla, ¿no?, que en los extremos de los miembros simplemente apoyados, su límite a compresión tiene que ser de 0,70 de FC'. FC' vendría a ser la resistencia especificada a la compresión del concreto al momento del preesforzado. Y en el otro, ¿no?, en otras ubicaciones dice que su límite de fuerza de compresión vendría a ser a 0,60 de FC'. Siguiente, por favor. Y en la otra tabla se mostraría, ¿no?, que los límites a tracción. En la anterior tabla eran los límites a compresión. En acá nos habla de que en los extremos de los miembros simplemente apoyados, su límite al esfuerzo de tracción vendría a ser 0,5 de la raíz cuadrada de FC', y en otras ubicaciones vendría a ser de 0,25 por la raíz cuadrada de FC'. Los límites de los esfuerzos a tracción de 0,25 y 0,5 de la raíz cuadrada de FC' se refiere a esfuerzos a tracción que se colocan
o que se localizan, mejor dicho, afuera de la zona de tracción precomprimida, cuando los esfuerzos de tracción exceden a los valores admisibles. Se puede calcular la fuerza en la zona de los esfuerzos de tracción y se puede diseñar el refuerzo con base a esta fuerza. También nos habla de que se nos permite exceder los límites de la tabla 24.5 que se muestra. Se permite exceder, ¿no?, cuando se coloca refuerzo adicional. Siguiente, por favor. Y como último, aquí vamos a hablar de los esfuerzos admisibles en el concreto sometido a compresión bajo carga de servicio. Aquí en miembros preesforzados sometidos a flexión de la clase U y clase T, los esfuerzos en el concreto bajo carga de servicio, después que hayan ocurrido todas las pérdidas del preesforzado, no deben exceder los límites de la tabla que se muestra en la pantalla, ¿no? Que el preesforzado más cargas permanentes en el tiempo, su límite de esfuerzo a compresión en el concreto vendría a ser 0,45 FC', y la otra condición es que el preesfuerzo más todas las cargas, su límite de esfuerzo a compresión sería 0,60 FC'. Y eso sería todo. Cristian, ¿a qué se llama preesforzado, concreto preesforzado? Concreto preesforzado, no, se llama la aplicación de la fuerza inicial para contrarrestar el esfuerzo producido por las cargas de servicio en estructura. Ya, en nuestro medio, ¿cómo lo conocemos a ese concreto? Vigueta reforzada. ¿Cómo sería? ¿Pre y postensado, ingeniero? Son las famosas viguetas, ingeniero. Pretensado, sí, la famosa vigueta, pretensada. No solo vigueta, vigas también y losas también, ¿no? Hablando de eso, bueno, hay pretensadas y postensadas, hay prefabricadas y también vaciadas en sitio. Esos diferentes elementos. Hay vigas prefabricadas, pretensadas. Aparte de las viguetas, hay vigas de mayores, se lanzan en puentes con grúas, se los carga y se los ponen, ¿no? Pero se los vacía, digamos, en el suelo para hacerlo con mayor control de calidad, menor riesgo de accidente. Cuando hay, para que si vos vas a hacer un puente en el centro de la ciudad, digamos, quizás es más conveniente fabricar las piezas del puente en tu taller y llevarlo después con una grúa y lo emplazás directo, ¿no? Pero si vas a hacer un puente allá donde vos llegás en barco al proyecto por el río Madre de Dios, o sea, ni pensar en llevar un elemento prefabricado, ¿no? Tendrías que fabricarlo ahí en sitio. Pero los preforzados que dice el tema se refieren a eso, a los pretensados, ¿ya? Se genera una fuerza antes de vaciar, se pesan los cables y se vacía y después se libera la atracción de los cables para que ellos agarren con el concreto y generen como una especie de contraflecha, ¿no? Para absorber mejor las cargas. Ya, el siguiente grupo. Ahorita le comparto, ingeniero. Ya. De todas estas presentaciones que están realizando, como comentario, yo estoy registrando preguntas que van a entrar en el examen. En el examen van a tener ustedes una lista de preguntas teóricas y ahí van a responder, aparte de los ejercicios prácticos. ¿Ya? En ambos exámenes. Lo vamos a partir en dos. Ya, sigamos con el otro grupo entonces. ¿Se ve, ingeniero? Sí, se ve. Bueno, buenos días, ingeniero, buenos días, compañeros. Nosotros somos el grupo 5 y nos tocó exponer sobre el capítulo 5 y 23.
El capítulo 5 de carga, ¿Qué número sos vos? Perdón. el 22, ingeniero Goreno. Vos sos el 22, pues, Alejandro, ¿no? Ya. Sí. Gracias. Bueno, el capítulo 5 de cargas y análisis, como introducción, inicia hablándonos que debe aplicarse para la selección de las combinaciones y factores de carga que utilizamos al diseñar, haciendo una excepción a lo que nos permite en el capítulo 27. Nos dice que las cargas deben incluir el peso propio, cargas aplicadas y los efectos debidos al press forzado y sismo. Nos dice también que las cargas y las categorías de diseño sísmico deben cumplir con los reglamentos de construcción o deben ser definidos por autoridades encargadas de cada jurisdicción, o sea, las autoridades encargadas acá en Santa Cruz. Acá podemos ver un cuadro que nos indica, de acuerdo a la... Bueno, es una tabla de correlación entre la terminología con los sismos, el reglamento modelo. Acá nos explica en la flecha roja, en toda esa columna, los tipos de normas, y en las columnas que están acá redondeadas con verde, el tipo de terminología que vamos a usar para calificar los sismos. Bueno, la resistencia requerida se expresa como carga mayoreada. Las cargas mayoreadas son las cargas especificadas en el reglamento. Y estas mismas se multiplican por los factores de cargas apropiados. El factor que se asigna a cada carga está relacionado con la precisión que tenemos al calcular cada carga. Por ejemplo, las cargas muertas, el factor más bajo porque hay mayor precisión para calcularla. Y en las cargas vivas es más alto porque tiene una mayor variación. En esta tabla podemos ver las combinaciones de carga en la columna de rojo, que dice low combination, que es las combinaciones de carga, y en la columna de verde, primary load, que es las cargas primarias o cargas principales. Y acá al lado tenemos la simbología que vamos a usar. Como bien dije, se puede reducir a 0.5 el factor de carga vida porque bueno, en la carga de vida se puede reducir a 0.5 el factor, exceptuando estos tres casos que nos indica la norma: en estacionamientos, en áreas para reuniones públicas y en áreas donde la carga de vida sea mayor a 4.8 kilonewton por metro cuadrado, que es igual a 489 o 490 kilos por metro cuadrado. Esto porque en estos casos hay una mayor cantidad de carga y es un riesgo, pues, ¿no? Por eso, para estos tres tipos de casos no se puede reducir. Eso de la reducción, o sea que vos tenés tu factor de carga viva, la ACI te manda como 1.6, ¿no? Sí. O sea que vas a trabajar con 0.8 nomás, al 50%. ¿O cómo sería? La norma nos recomienda reducir, excepto para estos tres tipos de casos. Imagino. Estamos hablando de un edificio de vivienda. ¿Cómo haría? A ver, volvete una más atrás. Ahí están tus fórmulas de combinaciones de carga. Y ahí están tus factores, ¿no es? Sí. El primero dice 1.4 de la carga muerta. El segundo 1.2 de la carga muerta más 1.6 de la carga viva, ¿no? Cuando te dice que podés reducir a la mitad, significa que ahí le vas a poner 0.8 de la carga viva. Esa es la pregunta que te hago. Eso dice la norma, exceptuando esos tres tipos de casos. Exceptuando esos tres tipos de casos, ¿no? Pero claro, y ahora, según tu investigación, tu interpretación y tu estudio que has hecho, ¿cuál es tu conclusión tuya como ingeniero? Según su pregunta del edificio, yo creo que, bueno, eso sería de acuerdo a la experiencia que uno tenga, bueno, pero yo creo que no me animaría a dar una
una respuesta, ingeniero, porque creo que eso es. ¿Qué dicen los demás integrantes del grupo? A ver, del grupo que está exponiendo ahorita. Ayuden al compañero. El factor 0,5 no quiere decir que le sumamos un factor más de carga viva, como lo explica ahí en la fórmula. Claro, fíjate que en tu fórmula, veamos la primera, la segunda, digamos. Si analizamos nosotros una combinación, bueno, estas combinaciones son las combinaciones que sugiere la ACI que nosotros podemos realizar. Cuando tenemos carga viva, cuando tenemos carga de viento, de lluvia, granizo, sismo, entonces utilizamos la que nosotros tenemos en nuestro medio, ¿no es cierto? En nuestro sitio donde vamos a emplazar el proyecto. Si es una zona sísmica, por supuesto que tenemos que considerar la sugerencia de la norma. Pero si es una zona donde no tiene sismo, no tendría mucho sentido agarrar esa combinación que contempla el sismo, porque nos va a encarecer la obra bastante y en un lugar que nunca va a haber un sismo, ¿no es? Entonces son recomendaciones que hace. Ahora, hilando más fino, ahí dice la segunda, por ejemplo. Dice 1.2 de la carga muerta más 1.6 de la carga viva. Cuando nuestro factor es mayor que 1, significa que siempre va a tender a aumentar, ¿no es cierto?, el producto. Si nosotros multiplicamos por un factor mayor que 1, siempre va a multiplicar. ¿Qué significa ese 1.6 por L? Que está aumentando el 60% más de lo que realmente es. Si mi carga viva que yo considero es 100 kilos o 200 kilos en un edificio, se considera entre 150 y 200. Entre 150 y 200 kilos por metro cuadrado se considera la carga viva en un edificio de vivienda. ¿Ya? Depende del criterio del ingeniero agarrar el valor ya que él cree que va a ser el mejor, ¿no? Pero la norma sugiere 150 a 200. Entonces, supongamos que vamos a agarrar 200. Pero ahí, como dice 1.6, para nuestra combinación de carga, para hacer el cálculo de los fierros, nos dice que vamos a aumentar el 60% más. Es decir, el 60% de 200 es 120. O sea que en realidad vamos a cargar 320 kilos. Realmente vamos a cargar para el cálculo, ¿no? Pero acaba de leer su compañero en la otra diapositiva que dice que el 50% se puede obviar, dice, ¿no? Ahora yo le pregunto, entonces, ¿cuánto sería tu factor? Esa era la pregunta. ¿Qué dicen sus demás compañeros? ¿No es? Al otro lado dice, le das la vuelta a la diapositiva, a la siguiente, y dice, él ha sacado que en la ACI, en el código que estamos revisando, en el punto 533, le indica que se puede reducir a 0,5 el factor de la carga viva. Y yo le pregunto, ¿qué significa eso? ¿Qué realmente significa eso, según lo que han revisado en la norma? ¿Qué dicen? Estamos hablando del factor, ¿no? No estamos hablando de la carga que vamos a considerar. Es decir, si nosotros agarramos 0,5 como factor en lugar de 1.6, ¿qué estaríamos haciendo? Disminuyendo la carga. Estaríamos disminuyendo nuestra carga viva. Si nosotros consideramos una carga viva de 200 kilos por metro cuadrado, al ponerle el factor 0,5, estaríamos considerando solamente 100 kilos. Y eso ya es un crimen, digamos, ¿no? Se dan cuenta, ¿verdad? Entonces hay que analizar bien a qué se refiere ese 0,5. Por lo que yo entiendo acá, es que se refiere a la mitad del excedente. Es decir, nuestro factor ya no sería 1.6, sino más bien 1.3.
1.3, porque con 1.6, que es el factor normal para cualquier edificación de incremento de carga viva, estamos incrementando el 60% de la carga viva. Pero como aquí nos dice que podemos reducir 0.5, o sea, la mitad, tendríamos que multiplicar por 1.3, ya no incrementar el 60, sino la mitad, el 30%. Entonces, reducirle, perdón, disculpe, o sea, reducirle a los 1.60 el 0.50, ¿verdad? O sea, el factor. No, la mitad del 60%. La mitad del 60%. No reducirle al 1.6 la mitad, sino al factor que sería el 60%. El incremento que estamos haciendo es el 60% en una combinación de cargas para la carga viva. Pero acá la norma dice, podés reducir la mitad de ese incremento, que era el 60%, ahora le puedes poner el 30%, siempre y cuando tus construcciones no sean estacionamientos, no sean áreas para reuniones públicas y no sean áreas donde la carga viva sea mayor a 4.8 kilómetros por metro cuadrado. Gracias, ingeniero. Sería el 30% en todo caso, el incremento. Ya, fíjense acá, dice áreas para reuniones públicas. Entonces, ¿qué significa eso? Que probablemente en tu edificio tú tengas un edificio de vivienda de puros departamentos y puedas tomar ventajas, si se puede decir, de lo que te respalda la norma, agarrando el factor, la mitad del factor, en vez de 1.6, agarrar 1.3, para los pisos donde hay apartamentos. Pero siempre hay un área social. Y para esa losa del área social, que seguramente es la última, ahí ya no podrías agarrar ese 1.3 como factor, sino 1.6. ¿Se dan cuenta? Disculpe, ingeniero, pero es para algunas ecuaciones, por ejemplo, en la norma en el 19 dice para las ecuaciones D, C y E, si no me equivoco, no es para todos, ingeniero. Claro, es para algunas ecuaciones, no es para todas. Y además es para algunos tipos de edificios, digamos, ¿no? Porque aquí te muestra las excepciones también, ¿no? Ahora, en tu edificio también hay que analizar el peso total que tú calculaste como carga viva, ¿no? Que no pase de 4.8. Entonces, ese es el detalle, digamos, cuando uno va a hacer algún cambio en las ecuaciones y demás que están en la norma, hay que leer, releer y llegar a la buena interpretación de lo que está diciendo ahí la norma. No hay que cometer el error de escribirlo a ciegas porque puede ser fatal, digamos, ¿no? Puede ser fatal. Ya, sigamos. Gracias, ingeniero, por la aclaración. Bueno, continuando. Ya, los factores de carga para los efectos de preforzado o pretensado, en el cual utilizamos el método puntual tensor, que continuando va a explicarlo mejor el compañero. Deben ir incluidas las combinaciones de carga. Acá nos dice que debe aplicarse el factor de carga 1.2 a los efectos del preesfuerzo donde estas aumentan la fuerza neta en los puntuales tensores, y también debe aplicar un factor de carga 0.9 a los efectos del preforzado donde están reduciendo la fuerza neta de los puntuales y tensores. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando la carga sea mayor, se debe usar el factor 1.2, cuando la carga sea menor, el factor de 0.9. Le cedo la palabra a mi compañero. Bien, ¿me escuchan, no? Sí. Continuando con la exposición, soy el número 24 de la lista, Michael León. Vamos a continuar con el capítulo 23 del método puntual tensor. Aquí vamos a ver sobre el diseño y la utilidad de este método, a dónde vamos a aplicar y cuáles son los procedimientos que se debe realizar con este método. Siguiente, por favor. El siguiente. Siguiente, por favor, compañero. Ya,
Vamos a hablar del método puntual tensor, vamos a entrar en énfasis, en detalle. Vamos a definir qué es un método puntual tensor. Este método se aplica a cierta zona de la estructura de completo, como dice la norma, de esfuerzos tensionales complejos, donde ésta presenta discontinuidades. Cuando hablamos de discontinuidad, estamos hablando de la distribución de esfuerzo en una zona, en un área de sección transversal, donde existen cambios o un salto geométrico en la sección, donde no hay la igualdad, se puede decir. ¿Puedes completar la diapositiva, por favor? Aquí en la imagen vemos, como ejemplo, una sección plana con una sección circular. Si nosotros hacemos un corte transversal, producto de la discontinuidad, porque esto no son iguales las áreas, son distintas, me va a producir en ciertos puntos tensiones o concentraciones complejas, de tensiones máximas. A producirse tensiones máximas, estamos hablando de esfuerzos máximos, es por donde el material tiende a fallar. Entonces, idealizando esa figura o ese formato, vamos a tener que utilizar criterios para dar solución a este tipo de problemas con el método puntual tensor. Esta distribución, esa concentración de esfuerzo, barre una distancia tal que la distribución sea no lineal. Lo que queremos aquí es salvar la distribución no lineal. Entonces, a esas distribuciones le vamos a llamar la región D. Siguiente, por favor. Como vemos en la figura, ahí se denotan las regiones D y B de unas secciones diferentes. Cuando definimos nosotros las secciones D, cuando esta absorbe las distribuciones no lineales y la región B, las distribuciones lineales, prácticamente cumpliendo la hipótesis de Bernoulli. Asumimos nosotros con este método, la hipótesis de Seiberg nos dice que el producto del esfuerzo de carga, de esfuerzo de compresión y axial se acerca a una distribución lineal, lejos de la discontinuidad, a una altura tal que sea la altura equivalente de su sección. Entonces, aplicando esa hipótesis, nosotros vamos a diseñar el método puntual tensor. Dale siguiente, por favor. ¿Cuál es el objetivo principal de la norma nos dice del método? Que trata de diseñar el miembro de completo estructural y regiones de estos tipos. ¿Qué regiones? Dijimos las regiones D y las regiones B, donde se producen las distribuciones de los esfuerzos lineales y no lineales. ¿Cuándo yo utilizo este método? Voy a utilizar este método cuando la carga o discontinuidad geométrica provoca una distribución no lineal de las deformaciones unitarias de las secciones. Siguiente, por favor. Al producirse la distribución no lineal, vemos como ejemplo, vamos a subir nomás como ejemplo práctico este esquemita, donde la distribución lineal tiende a una tendencia lineal. Estamos en una zona elástica. La distribución no lineal comprende la línea de tendencia de segundo grado, una parábola. Ahí decimos nosotros, para salvar o para llevar esa distribución no lineal a una lineal, utilizamos lo que es los métodos puntual tensor. Siguiente. Entonces, si tal caso se presenta, dice la norma, dice, si tú presentas este tipo de casos, nosotros ¿qué tenemos que hacer? Agarramos y idealizamos como que idealizamos una cercha idealizada. Esa cercha comprende de puntuales y tensores y van a absorber esfuerzo correspondiente. Siguiente. El método consiste en puntuales y tensores, como tal el título mismo nos dice, que se conectan en las zonas nodales para formar una cercha idealizada. Los esfuerzos de compresión están comprendidos por el puntual y el esfuerzo de tracción, o sea, absorben los esfuerzos de tracción, lo que son tensores, y de compresión, lo que son los puntuales. Siguiente. Para la determinación geométrica de la armadura tenemos que dimensionar la cercha, tenemos que dimensionar los puntuales, tensores y las zonas nodales, donde las zonas nodales son aquellas donde se unen, ¿no? los tensores y los puntuales, con diferentes características, con diferentes requisitos que a continuación vamos a ver más en detalle qué se debe aplicar, cómo se debe anclar, cuáles son los ángulos de inclinación, si es mayor o si es menor, qué pasa, ¿no? O si vamos a utilizar un refuerzo para tal caso. En cada nudo se va a presentar, ahí vemos el nudo puede ser los 3 de compresiones, 2 de compresión de tracción o las 3 de tracción. Siguiente, por favor.
La norma también nos dice si existe 3 más fuerzas, tenemos que resolverlo con una sola resultante o aplicando simplemente como una suma de vectores, ¿no? Vemos ahí en el esquema, se presentan 4 puntuales y si decimos la resultante, hacemos una sola. Lo mismo con la fuerza. Pero para resumir, para dar a conocer en detalle cuáles son los pasos principales, ¿qué se debe hacer? Se debe diseñar la región D. Se debe calcular la resultante de la región frontera. El otro punto importante, se debe calcular los puntuales y tensores con un ancho efectivo que a continuación lo va a decir el compañero. Gracias. Buenos días, ingeniero. Buenos días, compañero. Soy el número 23 de la lista. Continuando con la exposición, bueno, nuestro tema es métodos puntales tensores. Vamos a hacer un concepto pequeño. Vamos a decir que es un método de diseño estructural donde se utiliza la resistencia de los elementos estructurales para así poder analizar cuáles son sus esfuerzos internos. En este punto vamos a hablar donde los modelos puntales tensor deben ser capaces de transferir todas sus cargas mayoradas a los apoyos o regiones en B adyacentes. Los resultados de un análisis por el método puntal tensor representan la frontera interior de los estados de los límites de resistencia. Requiere un esfuerzo distribuido en la región D, diseñada por este capítulo, donde los puntales están restringidos lateralmente. Y sus refuerzos distribuidos para las regiones D. Tenemos un ejemplo, en la primera figura de arriba podemos observar 2 pórticos de hormigón armado, donde están señalando las regiones D y las regiones B. Vamos a explicar dónde existen una región D. Podemos observar que hay una región D en la unión de la zapata y de la columna. Existe otra región D también en la ménsula. Podemos observar una región D en la unión de la columna y de la viga. Al medio de la viga observamos que hay una región D. ¿Por qué hay una región D? Porque asumimos que en la parte de atrás hay un apoyo de una viga, entonces ahí hay una unión y decimos que los puntales tensores se aplican a la intersección de las uniones de estos nodos. En la figura de abajo podemos observar el ejemplo de la ménsula, que está apoyada a una viga. Mejor dicho, la viga está apoyada a la ménsula, donde también se puede observar de que las líneas segmentadas son los puntales y las líneas no segmentadas vienen a ser los tensores. De esta manera podemos idealizar la estructura y hacer su respectivo análisis. También nos dice que el método puntal tensor se puede aplicar en estos casos donde las cortantes son mayores. Siguiente, por favor. En este punto nos dice que las fuerzas internas en el modelo puntal tensor deben estar en equilibrio con sus cargas aplicadas y sus reacciones. Acá tenemos una pequeña pruebita donde en la parte izquierda podemos hacer la idealización de la estructura y en la parte derecha ya vemos la estructura en la obra real de la viga. Nos dice que el ancho del ala de la viga metálica, como podemos observar en la figura del lado derecho, cumple una función. Esta función es de ser una placa de apoyo ante la acción de la carga P. Ahí vemos que se le aplica una carga P en ambas imágenes. Y va a pasar por un nudo híbrido. El nudo híbrido es la zona nodal 2. Podemos observar los puntos rojos, la zona nodal 2. Y nos dice que esta zona nodal 2 necesita desarrollar una resistencia del hormigón mayor a la fuerza de compresión de la carga P que se le está aplicando. ¿Para qué? Para poder cumplir con la expresión que nos dice que la resistencia nominal nodal debe ser mayor o igual a la fuerza de compresión mayorada en el puntal. Para que la resistencia de la cara de la zona nodal hidrostática 2, como podemos ver ahí, garantice la resistencia de esta zona nodal CCC que se le está aplicando. Y como podemos ver en la imagen del lado derecho, no cumple la resistencia de la viga, mejor dicho, del hormigón, y por ende fisura y
y se rompe, pues, ¿no? Esta es la pequeña prueba. Siguiente, por favor. En este punto vamos a hablar de que los puntales, mejor dicho, deben intersectar. Natalie, Sí, ahí en la anterior imagen, ¿qué solución le daría a usted? Ahí. Habla tu tío. Ah, ya. Yo creo en esta parte de que mejor ¿cómo se puede decir? La resistencia del hormigón, yo creo que tiene que ser mayor a la fuerza de compresión que se le aplica para que no rompa, pues, no la viga. Ahí el hormigón, ¿la falla es por compresión o la falla, por qué se ve que fuera ahí la falla? La falla es porque la compresión que se le está aplicando es mayor, no cumple con la norma, entonces por eso parte, ¿no? Parte el hormigón. A ver, habría que analizar bien esa imagen, no está muy clara, pero ahí pueden ocurrir dos fenómenos. Uno, el tema de la falla por compresión, podría ser, pero es más probable el tema de la tracción ahí. Porque en realidad, por lo que veo en la foto, esa es una viga de hormigón armado que está, digamos que está en el tramo, la metálica. La viga metálica está incrustada en el tramo de la viga de hormigón armado. Es decir, en la mitad, digamos, en la mitad de la viga de hormigón armado, aparentemente. Lo que significa es que esa viga de hormigón armado, abajo de la viga, en el sector donde está la viga metálica, no tiene ningún apoyo. ¿Ya? Y por lo tanto no habría posibilidad de fallo a la compresión, porque realmente el hormigón ahí no se está comprimiendo, porque no tiene ningún apoyo. Le aplico una carga arriba, pero lo que realmente está ocurriendo es una tracción en la fibra inferior del hormigón. Se está traccionando esa fibra de abajo. Si yo le pondría un puntal abajo de la viga de hormigón y encima de la viga de hormigón la viga metálica y la cargo a la metálica, ahí sí habría una compresión en la viga de hormigón, ¿no? Porque tiene un puntal abajo que no le está permitiendo una deformación, nada, ¿no? Ahí sí habría posibilidad de fallo a la compresión. Pero también me llamó la atención otra cosa que usted dijo. Usted decía que tenemos el punto nodal N2, tenemos el punto nodal N4 a la izquierda y el punto nodal N5 a la derecha, inferior. Ambos, el 4 y el 5 son inferiores. Y usted decía que la línea segmentada, decía usted, me simboliza la tracción. Y la línea continua, dijo, me simboliza la compresión. ¿Le entiende a eso? ¿Usted lo dijo así o está mal dicho? No, yo dije que las líneas segmentadas eran los puntales y las líneas no segmentadas vendrían a ser los tensores, sí, la tracción, como usted dice. Ya. Entonces, así está bien, como usted acaba de decirlo, pero hace rato lo dijo al revés o quizás escuché mal. Pero bueno, la línea segmentada es compresión, es decir, son, entre comillas, puntales, ¿no? Los puntales. Y la línea continua es tracción, son los tensores. Entonces, es lo que está ocurriendo en la foto de la derecha, la realidad. Se está traccionando el concreto abajo y obviamente el concreto no soporta tracción. Entonces falla el concreto. Pero por ahí la foto muestra un fierrito, por ahí veo yo un fierrito, por eso le decía, tiene que ser viga de hormigón armado, porque se ven fierros ahí. Además que si no fuera, se hubiera caído, ¿no? Totalmente. Entonces falló el concreto y aparentemente todavía, por lo que se ve en la foto, la cosa todavía no se ha caído, digamos, ¿no? Parece una foto real, digamos, una imagen real. Entonces, ese fenómeno que se ve ahí es un fenómeno que ocurre mucho en todo lado, y eso hay que tener cuidado. En las imágenes que mostraba anteriormente, cuando cambia la sección
del elemento estructural es donde los esfuerzos se concentran en la sección más débil y rajan, ¿no? Ustedes van a ver fisuras en los dinteles de puertas y ventanas. Es común ver eso en una vivienda, ¿no? Entonces quiere decir que hay un esfuerzo ahí que busca en toda la pared la parte más débil, que son en los dinteles, en las esquinas de los dinteles. Por eso es que como dinteles uno siempre tiene que colocarle algún elemento que soporte la tracción, que vendría a ser fierro, ya sea barras de fierro por encima de la puerta. Algunos le hacen directamente la viga de hormigón armado justo encimita del dintel de la puerta, puertas y ventanas, ¿no? Un poquito más arribita, a unos 5 o 10 centímetros. Entonces ya no se va a rajar. Otros que tenemos que hacer la viga de repente 50 centímetros, 1 metro más arriba del dintel porque el ambiente es alto, ahí sí tenemos que considerar unas 2 barras de fierro como dintel, o si no una viga pequeña de hormigón armado en calidad de dintel, ¿no? Encima de las puertas y ventanas, para evitar esa fisura en las esquinas de los dinteles. Y es lo que hacían hace rato. Cambia la forma del elemento estructural, disminuye su ancho, digamos, y ahí es por donde va a fallar. Ya, eso hay que considerar. Ya, sigamos. Natalia. Siguiente, por favor. Ya, en este punto vamos a hablar donde los puntales deben interceptarse o superponerse solo en los nodos. Por definición, una zona nodal hidrostática representa esfuerzos iguales en sus caras cargadas, y estas cargas deben ser perpendiculares a los ejes de los puntales y de los tensores que actúan en cada nodo. Este tipo de nodo se considera una zona nodal hidrostática porque los esfuerzos en el plano son iguales en todas las direcciones. Aquí tenemos 3 claros ejemplos de nodos hidrostáticos donde podemos observar de que las fuerzas en el plano van iguales en todas las direcciones. Siguiente, por favor. Para cumplir con el equilibrio en el modelo puntal-tensor, se deben actuar al menos 3 fuerzas en cada nodo. Estos se clasifican de acuerdo a los signos de esta fuerza. En la primera imagen podemos observar un nodo CCC donde mejor dicho resiste 3 fuerzas de compresión. La segunda imagen, un nodo CCT, donde resiste 2 fuerzas de compresión y 1 de tracción. Y la tercera imagen, un nodo CTT con 1 fuerza de compresión y 2 fuerzas de tensión. Siguiente, por favor. Ampliando un poquito más el tema de los puntales, vamos a destacar que estos elementos de compresión pueden ser representados de 3 maneras. Pueden ser representados en forma de prisma, en forma de botella o en forma de abanico. En forma de prisma son aquellas que mantienen un ancho y una compresión constante. Los puntales en forma de botella son aquellos cuyo ancho del puntal, la segunda, se expande a través de sus cargas transversales. Y los puntales en forma de abanico son aquellos donde se cruzan una variedad de puntales y su inclinación es variable. El tipo de puntal a considerarse, esto ya es criterio del ingeniero, ¿no? El que se decida usar, o es criterio propio del ingeniero. Siguiente, por favor. En este punto vamos a hablar donde una zona nodal CCT aplicada a 2 fuerzas de compresión y 1 de tensión puede ser representada como una zona nodal hidrostática, y vamos a suponer que el tensor se extiende a través del nodo. Podemos observar en la primera imagen donde la fuerza, donde el tensor se extiende a través del nodo para ser anclado mediante una platina, pero está alejado del nodo. Entonces decimos que siempre y cuando el tamaño de esta platina lleve a esfuerzos de aplastamiento iguales a los esfuerzos en los puntales. Esta platina en el lado izquierdo corresponde a un anclaje de tensor real y esta platina puede ser anclada
por medio de elementos embebidos o empotrados tales como barras rectas que se puede ver, barras con cabeza o barras con gancho. Y en la segunda imagen ya lo podemos ver en un modelo 3D, ya la platina, mejor dicho, ya aplicada en una ménsula. Siguiente, por favor. En el siguiente punto decimos que el ángulo entre los ejes de cualquier puntal y de cualquier tensor entrando a un mismo nodo debe ser al menos de 25 grados. El ángulo entre los ejes de un puntal y de un tensor en un nodo debe ser lo suficientemente grande como para mitigar la fisuración e evitar incompatibilidades debido al acortamiento de los puntales y al alargamiento de los tensores, que ocurren aproximadamente en una misma dirección. En la imagen del lado izquierdo podemos observar un ángulo inválido porque nos dice que es menor a 25 grados. En la imagen ya del lado derecho observamos que el ángulo ya es mayor a 25 grados, entonces decimos que es un modelo puntal tensor que es apropiado para la norma. En el siguiente punto vamos a hablar en las vigas altas diseñadas usando el método puntal tensor deben cumplir con la siguiente norma. Se impone un límite dimensional para controlar la fisuración bajo las cargas de servicio y para un resguardo contra las fallas de compresión en las vigas de gran altura. Debemos usar estos requisitos de esfuerzos mínimos, mejor dicho, independiente, de la metodología de diseño que tienen la intención de controlar el ancho y la propagación de las fisuras. En la imagen podemos observar un modelo de puntal tensor para una viga de gran altura, donde vemos que los esfuerzos mínimos están, van en una misma dirección, ambas van en mismas direcciones. Siguiente, por favor. En este punto hablamos sobre las ménsulas y las cartelas. Tienen una relación de luz cortante a una altura A sub B sobre D que debe ser menor a 2. Estas están diseñadas usando el método puntal tensor y deben cumplir con la ecuación de que el área de refuerzo principal a tracción debe ser mayor o igual a la armadura principal de tracción. En la segunda imagen observamos A sub B, que es la distancia entre la cara de la columna y la fuerza que se le está aplicando. Y en la tercera imagen observamos la distancia D, que vendría a ser la altura útil. Siguiente, por favor. En esta parte hablamos sobre los requisitos de los cortantes por fricción. Estos se deben aplicar solo donde sea apropiado considerar la transferencia a través de cortantes en cualquier plano dado, tal como una fisura existente o potencial en una interfaz entre materiales disímiles o una interfaz entre dos concretos construidos en diferentes momentos. En este ejemplo tenemos que el enfoque consiste en considerar que se producirá una fisura en una ubicación determinada, como se ilustra en la primera figura. A medida que comienza a producirse este desplazamiento a lo largo de la fisura, esta separación es resistida por una armadura de corte de fricción que atraviesa la fisura supuesta. La rugosidad, en la segunda imagen podemos observar que la rugosidad de la superficie de ambas caras obliga a estas caras opuestas a la fisura a separarse. En la tercera imagen observamos que la fuerza de tracción desarrollada en la armadura por esta deformación induce una fuerza de sujeción perpendicular, la cual a su vez genera una fuerza de fricción paralela a la fisura para así poder resistir los desplazamientos adicionales. Siguiente, por favor. Para el diseño de corte por fricción se debe aplicar cuando hay transmisión de corte directo a un plano dado, las situaciones en las cuales el diseño de corte por fricción sea adecuado entre las interfaces de hormigones colocados en diferentes épocas, las superficies de contacto entre hormigón y acero y las uniones de las construcciones con elementos de hormigón prefabricado. Tenemos una pequeña figura donde
se aplica el concepto de corte por fricción. En la ubicación de potenciales fisuras podemos observar en la base de la columna, podemos observar en la ménsula, también en el apoyo. Eso es todo. Gracias. Siguiente. Buenos días, ingeniero. Buenos días, compañeros. Perdón. Soy el número 21. Perdón, compañero, quería hacerle una pregunta. Perdón, compañero, que lo interrumpa. Quería hacerle una pregunta al ingeniero acerca de las ménsulas. Ingeniero, una curiosidad. ¿A cuánto abarca una dimensión de largura para que aguante una ménsula en voladizo? No, eso no, entre comillas, no debería tener, digamos, un valor, un parámetro, no debería tener límite, digamos, ¿no? O sea, eso calculas tú en función a un diagrama de cuerpo libre. Volver a la imagen para mirar a la ménsula. Ahí está la ménsula, ¿no? Entonces tú tienes básicamente una fuerza vertical hacia abajo, del peso de toda la estructura que está arriba, digamos, de la viga. Y tienes una reacción vertical hacia arriba en el centro de gravedad de la columna. Entonces ahí tú tienes una fuerza de momento, ¿no? Entonces, mientras más distancia hay entre la fuerza vertical hacia abajo y la fuerza vertical hacia arriba, tu requerimiento de resistencia tiene que ser mayor, ¿no? Porque a mayor distancia del par, mayor es el momento, ¿ya? Entonces, mientras tú lo hagas más grande, tu ménsula, mientras más lo separes de la columna, mientras más vueles el ras de la columna, es desfavorable en el sentido que vas a necesitar reforzar más con fierro tu elemento, ¿ya? Entonces, ese es el análisis, básicamente es físico, ¿no? Entonces, respondiéndote a tu pregunta quizás de manera parcial, porque no te puedo decir hasta cuánto, 1 metro, 2 metros, no sé también si te entendí bien. Entendí que me preguntaste cuánto me puedo separar de la columna con una ménsula. Eso, exactamente, esa era mi pregunta, Ya, entonces la respuesta es lo menos posible para que tus esfuerzos sean menores, porque si te separas mucho, básicamente tu carga idealizada se va a alejar de la columna, la carga de acción, la vertical hacia abajo se va a alejar. Por lo tanto, estás aumentando tu distancia entre la acción y la reacción. O sea, estás aumentando el esfuerzo de momento. Y no es que no se pueda, pero se puede mientras la columna te aguante, ¿no? Mientras la columna lo aguante. Si suponemos que esta columna es infinitamente resistente, podés alejarte y a reforzar nomás, a soportar el momento que se va a generar. Mientras menos te alejes, es mejor. Si podés alejarte 5 centímetros nomás como ménsula, perfecto, digamos, mucho mejor. Así tenés menos esfuerzos ahí que resolver. Si te alejas más esfuerzo, más complicación, más resistencia te va a demandar para la columna sobre todo. Porque aquí nosotros lo solucionamos con fierro, con estribo. Meté de 12, de 16, de 20, de 25 lo doblás los estribos que te aguanten. Pero el que no te va a aguantar es la columna, ¿no? Esa sería más o menos. Ya, gracias, ingeniero. Puede continuar, compañero. Mil disculpas por la interrupción. Ya, continuando con la exposición, yo les voy a hablar acerca de la resistencia de diseño. El 23.1 dice que para cada combinación mayorada de carga aplicable, la resistencia a diseño de los puntales, tensores y zonas nodales en un modelo puntal, tensor, debe cumplir con que el factor de reducción de resistencia por la resistencia nominal a momento, ya sea de cortante, axial, torsión o aplastamiento, esta debe ser mayor o igual a la resistencia de un miembro o sección transversal. O mejor dicho, también la resistencia de diseño debe ser mayor o igual a la resistencia requerida. Y estas deben incluir dentro del inciso A, como podemos ver, son los puntales donde está el factor de reducción de la resistencia por la resistencia nominal de un puntal, que esta debe ser mayor o igual a la fuerza de compresión mayorada en un puntal. Lo mismo en un tensor,
el factor de reducción de la resistencia nominal de un tensor debe ser mayor o igual a la fuerza de tracción mayorada en un puntal. Y en zonas nodales, debe ser igual, el factor de reducción por la resistencia nominal en una de las caras de la zona del nodo, esta debe ser mayor o igual a la fuerza de compresión mayorada. En la tabla 21.2 indica que el factor de reducción, esta debe ser igual a 0,75. Siguiente. Ahora, en 23,4 dice la resistencia de los puntales. En la resistencia nominal a la compresión de un puntal, esta debe calcularse por medio de, hay dos, con un puntal sin refuerzo y un puntal con refuerzo longitudinal. En el puntal sin refuerzo longitudinal, esta debe ser igual, la resistencia nominal del puntal debe ser igual a la resistencia efectiva a la compresión del concreto por el área efectiva del refuerzo a compresión a lo largo del puntal. Y en un puntal con refuerzo longitudinal, esta debe ser igual a la resistencia efectiva de la compresión del concreto por el área de la sección del puntal en un extremo más el área efectiva del esfuerzo a compresión a lo largo del puntal por el esfuerzo de compresión axial del puntal. Siguiente. Ahora, vamos a hablar específicamente del puntal sin refuerzo longitudinal. En el puntal sin refuerzo longitudinal, para calcular el área de la sección transversal, como se puede observar, va a estar, se va a calcular con el ancho del puntal. Como podemos ver en las imágenes a la izquierda, este ancho de puntal, la dimensión va a ser perpendicular al eje del puntal en sus extremos, como se puede ver en la izquierda y como se puede ver en la derecha también. Este ancho de puntal también va a estar, como se puede ver una fórmula ahí, va a estar dado por la altura efectiva del concreto concentrado con un tensor, como se puede ver, el WT, como se puede ver, y también por el LB, que es el ancho del apoyo. Y también se puede observar que donde está θ, ¿no? El ángulo por el coseno y el seno, esto es el ángulo entre el eje del puntal y la cuerda de la tracción. Siguiente, por favor. Ahora, en el puntal con refuerzo longitudinal, va a estar dado más que todo por el refuerzo de la resistencia del puntal. Va a estar dado por el esfuerzo a compresión F'C, que es la fuerza de compresión de la resistencia nominal axial, que es la fuerza que actúa sobre todo el eje, ¿no? Debe cumplir los requisitos detallados en el 23,6, que se va a ver más adelante, donde indica que los refuerzos a compresión en los estribos cerrados, espaciamientos entre los estribos y los espirales que cierran el refuerzo a compresión. Esto también incluye el esfuerzo de confinamiento para prevenir el pandeo en el refuerzo de un puntal. Siguiente, por favor. Ahora, en el 23,42 vamos a ver que la resistencia efectiva a la compresión del concreto, que debería ser FCE, en un puntal debe calcularse de acuerdo a lo siguiente. Dice que la resistencia efectiva a la compresión del concreto debe estar dada por medio de 0,85 de la resistencia efectiva a la compresión del concreto por el coeficiente del puntal, por el factor de modificación por el confinamiento de puntales y nodos, y también por la resistencia especificada a la compresión del concreto. Esta resistencia especificada es la resistencia característica de la compresión del hormigón, que se define como un valor de resistencia a compresión por debajo de la cual es esperada, y que ésta se obtenga por un determinado porcentaje de todas las mediciones de resistencia especificada. Y ahora, el 0,85 de la resistencia efectiva a la compresión del concreto, esto va a representar la resistencia efectiva.
de compresión sostenida similar usada anteriormente, ¿no? Para el factor del puntal y el factor de modificación del confinamiento de los puntales, vamos a ver en el siguiente, por favor. Va a estar establecido por la siguiente tabla, donde el coeficiente del puntal está de acuerdo con esta tabla. Para miembros de zona atracción o en zonas donde están tracción dentro de los miembros, para cualquier tipo, ¿no? Y en todos los casos, el valor del coeficiente del puntal va a ser 0,4. ¿Esto qué representa? En el modelo transversal de esta viga utilizado para dimensionar el esfuerzo de soporte, ya sea el de colgado y de la repisa, la tracción longitudinal del ala reduce la resistencia de los puntales transversales. Y este valor del coeficiente del puntal refleja que necesitan transferir compresión, ¿no? En esa zona donde el esfuerzo de tracción actúan perpendicularmente al plano del puntal. En los puntales de borde, para todos los casos, el valor es igual a 1. Y esto es que aplica puntales de borde y resulta en un estado de esfuerzo que es comparable a esfuerzos rectangulares, ¿no? En una zona de compresión de una viga o una columna. Y los puntales de borde no están sometidos a tracción transversal. Por lo tanto, tienen una resistencia efectiva más alta que los puntales interiores. En los refuerzos que cumplen con A y B de la tabla 23, esto vamos a ver más adelante, el valor del coeficiente del puntal va a ser igual a 0,75. Y esto refleja el efecto benéfico, ¿no?, que tiene el refuerzo distribuido, que se lo va a ver más allá en la tabla 23,5, que son los refuerzos distribuidos mínimos. Luego, lo localizadas en las regiones que cumplen con el 23,44, que también se va a ver más adelante. El valor del coeficiente del puntal va a ser igual también 0,75. Y esto aplica a puntales interiores en regiones que son suficientemente resistentes, ¿no?, a la tracción diagonal para poder cumplir la ecuación. Y luego está en nudos de vigas columnas. El valor del coeficiente del puntal va a ser igual a 0,75. Y esto que nos refleja que los requisitos para los refuerzos de confinamiento en nudo, vigas y columna, esto está establecido en el capítulo 15. Luego, el valor de otros casos, ¿no?, el valor del coeficiente del puntal va a ser igual a 0,40, ¿no? Y este valor se redujo para inhibir una falla de una tracción diagonal, donde en regiones donde no exista un refuerzo transversal o que no cumplen o que no se evalúen bajo el 23,44, evalúan los resultados de los ensayos en base a esta licencia recién me la han habilitado de la norma ACI. Antes de la pandemia, la categoría A, que estaba deshabilitada. El coeficiente del puntal, la base de los datos para renovación. Le voy a mandar una foto. También resultados de ensayos de especímenes de un promedio de 380 milímetros, ¿no? Y que estos no excedan a los 960 milímetros. Por lo tanto, el efecto de tamaño podría ser significativo para miembros de mayor altura y sin refuerzo transversal. Y se puede considerar apropiado para exigir la evaluación mediante la ecuación 23,44, que se lo va a ver más adelante. Siguiente, por favor. No lo reprobé, pues ahora, en la tabla para el factor de modificación para confinamiento de puntales y nodos, si está ubicado en el extremo de un puntal conectado a un nodo que incluye una superficie de aplastamiento, el factor de modificación va a estar dado por la raíz cuadrada entre las áreas, ¿no?, donde A1 se define por la superficie de aplastamiento, y en nodos donde no incluya una superficie de aplastamiento el valor va a ser igual a 2. En otros casos donde el valor del factor de modificación va a ser igual a 1, estos casos son donde la influencia del confinamiento del concreto en la resistencia efectiva, Su licencia antigua, si la tiene,
La superficie de apoyo puede ser una platina de apoyo o en el área de carga de compresión. Esta va a estar bien definida por el miembro, como puede ser una columna, ¿no? La influencia del confinamiento del concreto en la resistencia efectiva a compresión puntual se tiene en cuenta por medio del factor modificación ya hablado en la tabla, ¿no? Y la superficie de apoyo puede ser lo que le comentaba. Siguiente, por favor. Ahora, el 23,44, lo que se mencionaba anteriormente, para el uso del factor, que va a ser de 0,75. Esta está basada en la fila D de las dimensiones del miembro. Estas deben de definirse y deben cumplir esta ecuación, ¿no? La ecuación nos dice que el esfuerzo máximo de corte debe ser menor o igual al 0,43 por la tangente de θ, ¿no? Del ángulo que entre el eje del puntal y la cuerda de tracción, por el factor de modificación que tiene en cuenta las propiedades mecánicas y el factor de tamaño, el factor de efecto de tamaño, por la raíz cuadrada de la resistencia especificada a la compresión del concreto, por el ancho del alma, que esta debe estar en milímetros, y también la altura útil también debe estar en milímetros, que es la distancia de la fibra externa en compresión hasta el centro del refuerzo longitudinal. Esta ecuación tiene como intención, ¿no?, de inhibir una falla por tracción diagonal en regiones de discontinuidad, pero la resistencia a tracción diagonal aumenta en medida que el ángulo del puntal aumenta. Y para puntales donde están inclinados, ¿no?, el esfuerzo máximo aportante va a exceder, pero en vez de 0,43 de la tangente de θ, este va a ser igual a 0,85 del factor de la resistencia por lo mismo, ¿no?, por el factor de modificación, por el factor de efecto de tamaño, por la raíz cuadrada de la resistencia especificada, el ancho y la altura útil. Ahora, en el 23,441, este nos indica el factor de modificación por efecto de tamaño, ¿no? Este debe determinarse por medio según aplique. ¿Esto qué quiere decir? Que si el refuerzo distribuido que se coloca en el 23,5, que se va a hablar más adelante, este se debe tomar como el factor de tamaño, de efecto de tamaño va a ser igual a 0. Pero si este refuerzo distribuido no se coloca de acuerdo a lo indicado, este debe cumplirse la ecuación, ¿no? El factor de efecto de tamaño va a ser igual a 2 sobre... Ahí no se puede. 2 sobre 1 más 0,004 de la altura útil, que también esta va a estar en milímetros, ¿no? Siguiente, por favor. Ahora vamos a hablar del refuerzo distribuido mínimo, que es de lo que se hablaba hace rato, ¿no? En esto, en la región D, ya diseñada, utilizando el método puntal tensor, esta debe colocarse en un refuerzo mínimo. Y esta va a atravesar, ¿no?, todos los ejes de los puntales interiores de acuerdo con la siguiente tabla, que de la tabla de refuerzo mínimo. Esta tabla, sin restricción, las configuraciones de refuerzo van a estar en disposición ortogonal, y la cuantía mínima del refuerzo distribuido, esta va a ser de 0,0025 en cada dirección. Ahora, y los refuerzos en una dirección cruzando el puntal con un ángulo alfa 1, que es este va a estar dado por 0,0025 del seno al cuadrado. Y los puntales interiores usualmente se orientan paralelos a los campos de los esfuerzos de compresión. Es por eso que esta razón están orientados perpendicularmente a los campos de esfuerzo de tracción. Pueden desarrollarse estos esfuerzos a través de un puntal donde los refuerzos de compresión se esparcen hacia lo largo de la longitud del puntal, ¿no? Y este refuerzo
tiene que estar distribuido como mínimo para ayuda a controlar la fisuración, ¿no?, causada por estos esfuerzos de tracción. En los cabezales de los pilotes y las vigas que se sostienen las cargas concentradas son ejemplos de regiones de discontinuidad. Estos incluyen puntales que están restringidos lateralmente de acuerdo a 25,3, que se va a ver más adelante. Siguiente, por favor. Ahora, en el método puntal tensor, este deriva del teorema de la frontera interior de la plasticidad. Por lo tanto, un miembro diseñado utilizado en este método requiere suficiente esfuerzo para poder redistribuir, ¿no?, todas las fuerzas, como se puede ver aquí en la imagen. Además, se puede permitir la redistribución de fuerza controlando con la fisuración ante cargas de servicio. Estas conducen a un comportamiento dúctil, y estas pueden desarrollarse a través de un puntal. De los esfuerzos de compresión, estos se esparcen hacia lo largo de la longitud del puntal y el refuerzo distribuido. Se puede observar en la imagen el refuerzo distribuido y los puntales, ¿no? Y estos pasan sobre la tracción. Siguiente, por favor. Ahora, en el refuerzo distribuido requerido por lo anterior, estos también deben cumplir con un espaciamiento. Este no debe exceder los 300 milímetros y el ángulo no debe ser mayor a 40 grados. Como se puede observar ahí, el ángulo entre el puntal no debe exceder los 40 grados. Y ahora en el 25,53, no habla de los puntales que se consideran restringidos lateralmente. Siendo tan restringido perpendicularmente al plano del modelo puntal tensor, la región de discontinuidad es continua. Y esta debe estar perpendicularmente al plano del modelo puntal tensor. Y este concreto que restringe el puntal se extiende más allá de la cara del puntal. Y a una distancia no menor a la mitad del ancho del puntal. Y este puntal está en un nudo, ¿no? Y que debe estar restringido con el 15,256, que se va a hablar más, que se habla en, y luego en el 25,34, el refuerzo requerido debe desarrollarse más allá de la extensión del puntal, ya de acuerdo con 25,4, como se ha hablado respectivamente. Siguiente, por favor. Eso sería todo por parte. Va a continuar mi compañero. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, compañeros. Voy a exponer sobre el detallado del refuerzo del puntal. En este caso, 25, Alejandro López. Ya. En este caso, ya suponemos que sí se necesita el refuerzo, porque hay caso A donde no se necesita y caso B donde sí se necesita. El refuerzo, digamos, son las barras longitudinales que se van a encontrar paralelas al eje del puntal. Como en la primera figura de arriba, podemos ver que los puntales son los que están pintados de rojo, y esos van a necesitar en este caso refuerzo o barras longitudinales. Este refuerzo se debe, de los puntales, se debe anclar para desarrollarse, digamos, la resistencia del acero necesaria. El espaciamiento de los estribos, que vamos a denominar a lo largo del puntal, debe ser menor a los siguientes casos. La menor dimensión de la sección transversal del puntal, 48 veces el diámetro de la barra de los estribos, que en este caso de los estribos siempre es pequeño, 8 milímetros, y 16 veces el diámetro del refuerzo sometido a compresión, o sea, de las barras longitudinales. El menor de esos tres vamos a adoptar para el espaciamiento entre estribos. Pero en los extremos de los puntales, saliendo de las zonas nodales, vamos a poner el espaciamiento a la mitad. O sea, en vez de que sea el espaciamiento, un ejemplo, 10 centímetros, en los extremos vamos a poner espaciamientos de 5 centímetros.
Los estribos deben ser cerrados como se ve en la figura inferior, la de abajo. Deben ser cerrados y deben dar, obviamente, apoyo lateral a todas las barras longitudinales. Para yo creo evitar que se pandee como en la figura en medio. Siguiente, por favor. Resistencia de los tensores. Hay dos casos, digamos, el refuerzo de tensores preforzados o no preforzados. La resistencia nominal, la tracción, la vamos a obtener de la ecuación, que va a ser igual al área traccionada, en este caso serían del acero, obviamente, por su resistencia, más también sería, ATP simbolizaría también el área traccionada, pero multiplicado por la variación de la resistencia que le vamos a aumentar si es preforzado. En este caso, si no es preforzado, directamente el ATP puede tomarse como cero y no se tomaría en cuenta ese incremento de resistencia. La ecuación permite tomar un valor de resistencia de 420 megapascales para refuerzos preforzados adheridos. Y si no es adherido, pues se tomará 70 megapascales. Se pueden tomar otros valores, pero se tienen que justificar por análisis, mediante análisis. Siguiente, por favor. Ahora voy a explicar el detallado de los refuerzos de los tensores. Una condición que se debe cumplir es que, digamos, la distribución de los aceros longitudinales que se van a necesitar en el área traccionada, su centroide debe coincidir con el eje, el eje supuesto del tensor. Eso. El ancho efectivo del tensor supuesto, W sub T, puede variar entre los siguientes límites. O sea, hay dos casos. El primer caso va a ser de la figura de arriba. Si las barras del tensor están colocadas en una sola capa, entonces el W sub T, o el ancho efectivo del tensor, simplemente va a ser dos veces, se podría decir dos veces el recubrimiento mecánico del tensor o de la barra. Y es un caso sencillo. El otro caso es que también podemos calcular el ancho efectivo máximo mediante la ecuación W sub T máximo igual a la resistencia nominal sobre la resistencia efectiva por el ancho del tensor o puntal. Pero en este caso sería tensor. Si el ancho del tensor, digamos, excede el caso A, el refuerzo del tensor debe distribuirse en varias capas, digamos. Por ejemplo, en un caso que no sea suficiente una capa para que abarque al ancho efectivo, vamos a colocar una variedad de capas, así como en la figura 2 de abajo. Siguiente, por favor. Con frecuencia, digamos, se necesita sí o sí anclaje en los tensores. Estos deben estar antes de salir de la zona nodal o zona nodal extendida. Y obviamente, como lo mencioné anteriormente, dichas barras longitudinales ancladas su centroide debe coincidir con el eje del tensor supuesto. Luego, la fuerza necesaria debe desarrollarse en cada uno de los tensores. Eso. Siguiente, por favor. Resistencia nodal. Para calcular esa resistencia se necesita de la resistencia efectiva a compresión por el área de la cara nodal. Y la resistencia efectiva también la vamos a calcular
mediante una fórmula que ya la mencionaron anteriormente. Sería 0.85 por el coeficiente B sub C por el coeficiente B sub N por la resistencia a compresión. Donde podemos, por ejemplo, calcular B sub N, el coeficiente, mediante la tabla presentada. Y son tres casos, digamos. Una, donde toditas las caras son sometidas a compresión. Otra, donde dos de las caras son sometidas a compresión y una a tensión. Y el tercer caso es donde una es sometida a compresión y las otras dos a tensión. Siguiente, por favor. Luego, el valor B sub N refleja el grado de perturbación. O sea, más o menos esa tablita que mencioné anteriormente. Mientras más tracciones se presenten en la zona nodal, más perturbada va a estar la zona y va a disminuir tanto la resistencia en la zona nodal. Sería el caso ideal si se presentan tres compresiones. Luego, el valor B sub C tiene en cuenta el efecto del confinamiento, y para saber el área de cada cara nodal debe tomarse como el menor valor de los siguientes dos casos. El área de la cara nodal debe nodal perpendicular a la línea de la acción del esfuerzo a compresión mayorado. O sea, el área que soporte tenemos que elegir el área que soporte dicha fuerza a compresión mayorada, y el área de la sección a través de la zona nodal tomada de forma perpendicular a la línea de acción. La fuerza, esa partecita, el P no lo entendí muy bien, no entiendo muy bien el concepto, pero el del A es la cara que soporte la fuerza de el área que soporte la fuerza a compresión mayorada. Ya vamos terminándolo ya. Siguiente, por favor. Nodos con barras curvas. Un nodo con barras curvas está formado por la región de doblez, pero en sí, si el recubrimiento libre del doblez es dos veces mayor al diámetro de la barra, el radio del doblez debe cumplir con estos dos aspectos. Los nodos con barras curvas cuyo doblez sea menor a 180, su radio de doblez debe ser mayor o igual que dos veces el área de las barras por su resistencia sobre el ancho del tensor por la resistencia a compresión. Y luego el segundo caso, donde el radio del doblez es igual a 180, donde el radio del doblez tiene que ser mayor o igual a 1.5 el área del acero traccionado por su resistencia sobre el ancho efectivo por la resistencia a compresión. Eso sería todo de mi parte. Va a continuar mi compañero. Gracias. Ya no hay nadie más, ¿no? Falta una persona, ingeniero. Pero parece que no está. Lady. Sí, estaba conectada, ingeniero. Quizás se le fue el internet. Démosle unos minutos, por favor. Sí. ¿Quién es Sí, el que sí. pregunta? Ya creo que está activando su cámara.
Lady, no se escucha nada, activarlo tu micrófono. Sí, se te escucha, Isabel. No se está escuchando nada. ¿Estás exponiendo o todavía no? Creo que algunos compañeros sí le escuchan, pero otros Yo no le no escucho. lo escucho. No la escucho, ingeniero. Yo la escucho. Tampoco la escucho. Yo la escucho. Ya, lo vamos a dejar pendiente para la próxima clase, ¿ya? La primera en exponer va a ser, creo que es Lady, ¿no? Sí, es ella, ingeniero. Es la que Flavia. Ya, de todas maneras, como parámetro, digamos, este grupo en lugar de mejorar está empeorando, che. Para el siguiente espero que mejoren. Ya, nos vemos el día jueves. Ya, ingeniero.